Desde la Iglesia Bautista Emanuel, una iglesia saludable para crecer en la ciudad de Bridgeport, Connecticut, le damos la bienvenida a Voz Emanuel. Y ahora, a continuación, escuchemos el poderoso mensaje de la Palabra de Dios por nuestro pastor, el reverendo William González. Importancia del primer paso. No importa lo que usted se proponga, amado y amada, hacer cada año, como suele hacer la gente con resoluciones y promesas, y que ustedes saben todas las libras que van a rebajar y todas esas cosas que todos los años, como decía el cántico, la misma cosa. Yo les quiero decir que aunque sea algo conforme a la voluntad de Dios y el deseo de Dios, todo comienza con el primer paso. Por eso es que tenemos que hablar de la importancia del primer paso. Mire lo que dice el Salmo 40, versos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo Jehová? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero note que todos esos pasos, que en el lenguaje poético y metafórico del salmista significa que Dios le ordenó la vida, todo ese caminar comenzó con un primer paso. Si Dios lo hubiese sacado del hoyo, si Dios lo hubiese puesto en la posición que lo quería y él no daba el primer paso, de nada hubiese valido. Yo vengo a decirte que hay gente que Dios los ha sacado del hoyo. Dios los ha puesto donde los quiere poner. Dios le ha enderezado la visión de la vida, pero necesitan dar el primer paso. Dile a tu hermano, el primer paso es el más importante. Mire, la importancia del primer paso en estos 7 aspectos de nuestra vida. Vaya conmigo. Por ejemplo, la importancia del primer paso para la salvación. Usted lo tiene aquí. Este joven rico de Marcos capítulo 10 viene donde Jesús. Le dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer para hallar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús tiene un diálogo con él y le dice: ¿tú has cumplido los mandamientos, esto y esto? Sí. El muchacho, como yo le he dicho en otra ocasión, tenía un resumen impresionante. Era el nene que quiere la mamá para su nena. De esos nenes de buena familia. Y entonces Jesús le dice: lo único que tienes que hacer entonces es vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y me sigue. Y ahí es que la puerca entorchó el rabo. ¿Por qué? Porque este joven amaba las riquezas, como muchos aquí, en este país, en muchas iglesias. Y entonces tenía la salvación de frente, tenía posiblemente, no se sabe, el deseo mezclado con otras ambiciones en su corazón. Y en lugar de dar el primer paso, ¿sabe lo que dio? La espalda. La importancia del primer paso para la salvación. Hay gente que se le aparece a Jesús, hay gente que Jesús le habla con claridad, pero en vez de darle el primer paso, lo que da en la espalda. ¿Cuántos conocen gente así? Zaqueo, Jesús pasa, Zaqueo está escondido, es chaparrito, se trepa en un árbol sicómoro para ver a Jesús. Mire todo lo bueno que está haciendo Zaqueo. Quería ver a Jesús. Hay gente que no quiere ver a Jesús y no le importa. A Zaqueo le importaba Jesús, quería ver a Jesús. Se sube al árbol sicómoro, Jesús está pasando por aquella caravana y de momento lo sorprende como nos sorprende nuestro amado Jesucristo. Mira hacia arriba al árbol sicómoro, nadie se ha dado cuenta, pero no importa donde tú te metas, aleluya, Cristo siempre se da cuenta. Y subió la mirada y le dice: Zaqueo,
Yo me imagino que el corazón se le paralizó. Hay gente que quiere oír la voz de Cristo. Zaqueo escuchó la voz de Cristo. Hay gente que quiere que Dios lo destaque en medio de la multitud. A Zaqueo Dios lo destacó en medio de la multitud. Hay gente que quiere que Dios lo encuentre en sus escondites. A Zaqueo Dios lo encontró enganchado en el árbol sicómoro. Lo llamó por nombre y le dijo: Zaqueo, date prisa. Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ahora imagínense ustedes que Zaqueo se hubiese quedado en el árbol. Jesús me habló. Jesús me habló. Me llamó por mi nombre. Oh my God. Yo aquí escondido y Jesús se detuvo y me miró y me señaló. Hay gente que se queda en la periferia de la experiencia. Zaqueo no hubiese recibido la bendición que venía para su casa si no hubiese dado el primer paso y hubiese bajado de aquel sicómoro. Es la importancia del primer paso, hermano, de la que te estoy hablando aún para la salvación. El carcelero de Filipo, según Hechos 16, cuando tiembla la tierra, se abren los cerrojos de la cárcel donde el carcelero estaba supuesto a velar con su propia vida. Aquellos presos de importancia que tenía allí a Pablo y a Silas. Tiembla la cárcel. Dios le rompe el cerrojo. Escucha esta palabra que va para alguien aquí, un paréntesis breve. No importa dónde te metan y dónde te amarren. Cuando no es tiempo de cárcel, Dios rompe los cerrojos. Dios rompe lo que tenga que romper. Porque si no es tiempo de que estés aprisionado, la cárcel se va a abrir para que tú salgas. No era tiempo de cárcel para Pablo. Tenía que salir. Tembló la tierra. Dios hace lo que tenga que hacer para que tú salgas. Aleluya. Y cuando salió, el carcelero dijo: estoy frito. Porque si se me escapa un preso, yo tengo que compensarlo con mi propia vida. Así era la cosa ya. Entonces, se arrodilla ante Pablo y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Aclaro a los hermanos evangelistas aquí, eso fue una promesa para el carcelero de Filipo. No es para nosotros. El hecho de que tú creíste no garantiza que los de tu casa se van a salvar. ¿Eso sabe por qué? Porque los de tu casa, para salvarse, tienen que dar el primer paso. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero en el caso del Filipo, aquella palabra era profética en el caso de este carcelero. Y él creyó y dio el primer paso. Y efectivamente se salvó él y toda su casa. La salvación nos la ofrece el Señor por gracia en su amor. Y el que me está escuchando aquí por la internet, esta transmisión por la radio, ahora mismo, yo me paro y te digo: Cristo se te aparece en el camino, te ofrece su salvación con toda su gracia. Tú no te la mereces, con todo su amor, y con todo y eso, esa gran oferta inconfundible e incomparable, tú tienes que dar un primer paso. Es importante, pero no solamente para la salvación. Vea conmigo la importancia del primer paso para ser perdonado y perdonar. En segundo lugar, dice la Biblia en Mateo 5, algo que nosotros ignoramos: deja la ofrenda si vienes al altar. Si te acuerdas que hay alguien que se siente mal porque tú lo ofendiste. Escuche bien, si te acuerdas cuando vienes al altar a traer tu ofrenda que alguien está ofendido con lo que tú hiciste, deja la ofrenda y ve y reconcíliate. Y usted está en el altar adorando al Señor, como muchos cristianos hoy en día están adorando al Señor, y el Espíritu Santo les recuerda: hay un hermano, una hermana que está ofendida por lo que tú hiciste. Deja la ofrenda. Por favor, no te lleves la ofrenda. La Biblia lo dice claro. Déjala. Eso, la gente viene y se lleva la ofrenda. Déjala. Diga conmigo: déjala. Déjala. Alaba. Déjala. Y entonces ve y reconcíliate. Pero tú estás en el altar, el Espíritu Santo te está hablando por medio de la palabra, y nada va a pasar a menos que tú no des ¿qué? El primer paso. Ese es el más difícil. Y si no lo das, pues te quedas en el altar con tu ofrenda,
bendiciendo lo que vas a recibir la ofrenda y cortando la bendición que Dios te quiere dar a ti. Si tú sabes que hay alguien ofendido contigo, ve. No espera que venga un profeta a decírtelo. Ya la palabra de Dios te habló. Ve, ese primer paso es importante porque hay mucha bendición sobre tu casa y sobre tu vida que va a depender de ese primer paso. Oh, pero la Biblia habla más todavía, no solamente para que me perdonen a mí. ¿Qué tal cuando soy yo el ofendido y tengo que perdonar? Mateo 18 dice que si pecan contra ti, tú eres ahora el ofendido, no el ofensor. ¿Cuántos hermanos se han sentido ofendidos alguna vez en la iglesia? Hey, válgame. Pero esa es fácil. La otra es la que nadie dice, yo fui el ofensor, yo fui el ofensor. No, todo el mundo es me han ofendido, me han herido. Yo, tú no has herido a nadie. Ok, estás herido, estás herida. ¿Qué dice la Biblia? No lo que dicen en la televisión, ni en la calle, ni la gente que no conoce la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que si tú estás herido por un hermano y tú lo sabes, que lo llames aparte, por amor al nombre de Jesucristo y la palabra. No lo ponga en Facebook. Deja de estar tirando pullas. Habrán 2 o 3 que no la cogen, pero hay muchos que son tan maliciosos como tú porque son unos tirapullas y conocen ese lenguaje. Mira, fulano está diciendo eso por esto, porque está por el pastor, por la hermana. Y está toda la comunidad de la iglesia y otros que no le interesan esos business metidos en Facebook. Y todavía no obedecemos lo que dice la Escritura. Si tu hermano te ofendió, ve y habla con él. Óigame, pero para usted tiene que darle el primer. Para que lo perdonen y para perdonar hay que dar el primer paso. Esa es la importancia del primer paso. Todo comienza con un primer paso. Que el 2012 sea un año de primeros pasos transformadores. La importancia del primer paso en tercer lugar, mire, para ser restaurados. Hay gente que quiere ser restaurada, hay gente que necesita ser restaurada, hay gente que está pernoctando, hay gente que está rodeando, hay gente que está auscultando, hay gente que está mirando de lejos la iglesia como todavía quizás el último faro y la última voz de esperanza, a ver si algo le cae encima y quieren ser restaurados. Hay gente escuchándome ahora que anhelan ser restaurados, hay gente que van a escuchar esta palabra y están postrados y en el fondo de su corazón hay un anhelo y quieren ser restaurados. Yo tengo una palabra para los que quieren ser restaurados. Para tú restaurarte, tú tienes que tener más que un anhelo. El pródigo en Lucas 15 tenía el anhelo, volvió en sí, se dio cuenta que estaba sucio, dijo: en mi casa yo no estaba así, yo no tengo por qué estar así, yo tengo un Dios que es bueno, yo tengo un Dios que es amoroso, yo tengo un Dios que me honra, que me dignificaba. ¿Por qué yo estoy envuelto en tanta porquería? Hay gente que ha vuelto en sí, hay gente que se está dando cuenta que necesita volver a la casa y a los brazos del Padre, y me están escuchando. Quizás algunos de ustedes se han dado cuenta. Él se dio cuenta y dijo: me levantaré, y dijo: aleluya, he pecado contra el cielo, Padre, y practicó, ensayó. No era una pantomima fake, era, aleluya, la expresión de su corazón. ¿Cómo le digo al Padre? ¿Sabe por qué él ensayaba? Porque sabía que lo había ofendido. Estaba en la actitud correcta, pero nada iba a pasar hasta que no diera el primer. Eso es. Tenía que dar un primer paso que le cambiara la dirección de la porquería a la bendición, del lodo y del fango, aleluya, al vestido, al calzado nuevo y al anillo. Todo comienza con un primer paso. Quizás hoy sea el momento que tú des el primer paso para traer la restauración que tanto necesitas. La importancia del primer paso, en cuarto lugar, para ser sanados. Mucha enfermedad, mucha angustia física, emocional también. Queremos ser sanados.
Pero tenemos que aprender a dar paso. ¿Usted no se ha dado cuenta el patrón en la Biblia? Los 10 leprosos estaban leprosos. Qué interesante. Yo me puse a hacer un análisis que tanta gente que Jesús podía sanar en un abrir y cerrar de ojos con solamente decir la palabra. Y por qué Jesús ponía a la gente en situaciones donde ellos tenían que activar la fe que ya Jesús había visto en sus corazones. A los 10 leprosos le dijo: vayan, van a ser sanos. El problema de los leprosos es que dicen: no podemos ir a chequearnos hasta que la lepra se vaya. Pero entonces está la palabra del Señor que decía: vayan. ¿Y cuándo iba a comenzar la sanidad? Cuando dieran el primer. Al ciego de Juan 9. ¿Por qué el Señor no lo sanó instantáneamente? Le unta lodo y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Y uno dice: pero qué cosa más rara, me untan aquí un fango en los ojos, me mandan, ciego estoy yo. Pero cuando comenzó la sanidad, cuando dio el primer. ¿Se están dando cuenta, hermano? La Biblia está llena de ejemplos. El leproso que quería ser limpio, no se podían acercar a una figura como la de Jesús a ningún rabino. De hecho, tenían que vivir marginados. Y aparece ese leproso y se atreve a acercarse, rompiendo las normas sociales establecidas por aquel tiempo. Se atreve a acercarse a Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Pero antes de acercarse a Jesús tuvo que darle el primer paso. Y Jesús dijo: quiero ser limpio. Pero si no hubiese dado el primer paso, aleluya, no hubiese recibido su sanidad. Mire otro ejemplo, la sirofenicia. Se supone que no estuviera ni siquiera afuera de su casa. Se arrastró y dio el primer paso y se metió entre la gente si tocara tan solo el borde del manto, del vestido del maestro. Y dio el primer paso. Y mientras los otros tocaban y nada pasaba, el toque de ella paralizó a Jesús en su caravana. Dio el primer paso. Miren el otro, el de la mano seca. Usted tiene una mano seca, inmóvil, paralizada, completamente incapacitada. Y viene el Señor, se te mete en una sinagoga y te dice: estira tu mano. Y dice: ese es mi problema. Precisamente ese es mi problema, que no puedo estirar mi mano. Pero está el Señor. Usted ve el poder de la palabra y la necesidad de responder con un primer paso. Y el manco, la persona con aquel problema en su mano, decía: ¿y si no pasa nada? Imagínense en la iglesia. ¿Y si paso la vergüenza de tratar y no funciona? Ay, no, yo mejor me quedo así. Así mismito hacemos nosotros. Pero aquel hombre de la mano paralizada dio el primer paso espiritual. Y dentro de su corazón dijo: en el nombre de aquel que me dijo que le estirara. ¡Fua! Y estiró la mano. Y fue sano. Pero tuvo que dar el primer paso. La importancia del primer paso. ¿Se acuerdan el cojo de la Hermosa que se encontraron Pedro y Juan? Cuando descendieron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Fácilmente el cojo, que llevaba toda la vida allí, decía: ¿y si no me levanto? ¿Y si me levanto y me caigo? ¿Y si comienzo a andar ahí y tropiezo y me caigo? Y comienza la gente a reírse de mí. Pero la Biblia dice que él se levantó, pero todavía no había pasado lo que Dios quería que pasara, porque tenía que darle ¿qué? El primer. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dio el primer paso, lea bien la historia, se metió en el templo. Y cuando se metió en el templo, rompió el culto y comenzó un culto nuevo. Porque cuando tú das el primer paso, siempre algo se rompe. Y empezó a alabar a Dios. Y empezó a glorificar a Dios. Y empezó a brincar. Y la gente decía: aquí está pasando algo nuevo. Alguien dio el primer paso. Oh, hermanos, si lo entendiéramos, que hay momentos en la vida que nada de lo que Dios ha dicho va a suceder hasta que tú no des el primer paso. Y este es el año de dar el primer paso. Te lo vengo a decir en el nombre del Señor.
va a haber salvación, va a haber perdón, aleluya, va a haber restauración, va a haber sanidad, iglesia, pero tienes que dar el primer. La importancia del primer paso cuando somos llamados. En quinto lugar, en Mateo 9, versículo 9, dice que había un hombre colector de impuestos, de esos que van a trabajar activamente ahora en el mes de enero hasta abril 15, que cogen los taxes. Y estaba sentado haciendo su trabajo. Y pasó Jesús. Y de momento irrumpe en la vida de aquel hombre, como está pasando en la vida de muchos de nosotros. Y le dijo, sígueme. ¿Cuántos han chocado con un sígueme de Jesús? Y aquel hombre no tenía opción. O se quedaba sentado haciendo lo que siempre había hecho, o se levantaba y daba el primer paso y seguía a Jesús. Y dice la Biblia que levantándose Mateo, dio el primer paso. Y desde entonces se convirtió en un apóstol y siguió a Jesús toda su vida. Cuando Dios te llama, no te goces en el hecho que Dios te llamó. Gózate en el hecho que te levantaste y diste el primer paso en pos de ese llamado. Hay mucha gente reclamando que Dios los ha llamado. Mi pregunta es, ¿dónde está el primer paso? Cuando Dios llamó a Pablo en Hechos 9 y a Ananías, es algo interesante. Pablo va persiguiendo a la iglesia, se le aparece una luz, tiene una esperanza, una revelación terrible, se cae en el suelo, los que están con él se asustan, no ven pero oyen que algo extraordinario está pasando. Pablo se da cuenta que es Cristo. Cristo le dice, estás persiguiendo a la iglesia y el que persigue a la iglesia me persigue a mí. Aleluya. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Palabra fina. Dice, no seas terco, no seas como el buey que patea el aguijón que le hinca para que camine. Porque eso es dura cosa. Eso es perder tiempo. Eso es sufrir innecesariamente. El que persigue mi iglesia ya perdió. Porque la iglesia de Cristo será edificada por Cristo. Tú no lo entiendes. Y se le revela a Jesús. Y cuando Pablo, el gran perseguidor, se da cuenta, entonces le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuánto le habrán dicho al Señor eso en este año? Resoluciones y cuánta cosa. La pregunta mía es, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? Y el Señor le dijo lo que quería hacer con él. Y era un llamado de vida lo que le estaba haciendo, que iba a marcar su vida. Y le dijo, levántate y ve allá a Damasco, que allí se te va a mostrar lo que va a pasar contigo. Y Pablo se levantó. Pero ¿qué si Pablo se hubiera levantado y se hubiera quedado así como nosotros? Y hubiese empezado a dar testimonio de los que estaban al lado de él. ¿Oíste la voz? Eso fue una unción tremenda, alabado Dios. Oh, rica basanda, santo, aleluya. Porque eso es lo que nosotros hacemos rápido en nuestra amada. Cuando Dios nos llama y tenemos experiencias con Dios. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se levantó y se dio cuenta que estaba ciego. Pero aunque estaba ciego, dio el primer paso. Dijo, pues que alguien me tome de la mano y me lleve donde dice Jehová. Dio el primer paso. Si Pablo no hubiese hecho eso, nos hubiéramos perdido el gran apóstol de la Escritura, que hoy, por la revelación y su ministerio, seguimos nosotros siendo edificados. Pero vean esto, mientras eso le pasaba a Pablo, Dios llamaba a Ananías. Pero el llamado que Dios le hacía a Ananías no era un llamado como el de Pablo, que iba a marcar toda su vida. Era un llamado para una tarea específica. No confunda los llamados. Hay llamados de Dios para que marcan tu vida, que te dan la dirección de tu vida. Pero hay llamados que Dios te hace para tareas específicas, que se van a acabar inmediatamente la hagas, se acabó. Y llamó a Ananías. Y cuando llamó a Ananías, mientras tenía a Pablo acá, con un llamado postrado, ciego, orando y ayunando por 3 días, le habla a Ananías y le dice, ve y ora por aquel que persigue. Y Ananías era inteligente. Ananías era como muchos de ustedes. Le dijo, Señor, verifica.
Confirmación. Verify. Porque que yo sepa, ese es el que nos está buscando para cortarnos la cabeza. Are you sure? ¿Tú estás seguro? Fíjate, qué actitud correcta. Pero como era Dios, le dijo, sí, soy yo. No temas. ¿Y qué hizo Ananías con aquella visión? Oh, él no se puso a dar testimonio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de todas las cosas que Dios nos ha hablado? ¿Sabe lo que hizo Ananías? Se levantó y fue y dio el primer. Y llegó. Y cuando llegó, le puso las manos a Pablo y Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo y se le dijo lo que tenía que hacer. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios está llamando. Dios está sacudiendo. Dios se está revelando. Lo que está la escasez, hombres y mujeres que den el primer paso. ¿Cuántos lo alaban? La importancia del primer paso cuando recibimos una visión. Hay dos tipos de visiones. Hay visiones que yo le llamo a esto una visión que es un proyecto de vida. Hay visión como método a través del cual Dios te habla, como el caso de Ananías. Pero hay visiones que es lo que Dios quiere que tú te enfoques para el resto de tu vida. Yo le llamo visiones que son proyectos de vida. No estoy hablando ahora de visión como un método de revelación, sino visión como alguien que sabe para lo que Dios lo quiere y en lo que se tiene que enfocar. Dios le dijo a Moisés, le dio una visión, se le reveló. Él vio que la zarza ardía y ¿qué? Y no se consumía. Le llama la atención. Y cuando él se acerca y le llama la atención, como Dios nos hace, nos llama la atención, le dijo, tengo una visión para tu vida. La visión que tenía desde que tu mamá naciste y te cuidé y te puso en la canasta. Ha llegado el tiempo. Ve y dile al faraón. Oh, hermano, uno lo lee aquí y es como un bombito al piche. No nos dice nada. Y nosotros, ve y dile a aquel que con mover un dedo te puede cortar la cabeza. Él era prófugo de la justicia. Ajá. Ve al cuartel que te está buscando para arrestarte. Y no solamente vas a ir, le vas a decir que suelte la gallinita que pone huevos de oro, que suelta a mi pueblo, que desbanque su economía. Pónganse en el contexto para que entienda. Y Moisés, cuando vio que la cosa estaba dura, dijo, es que yo soy gago. Porque siempre que vemos que la cosa se pone dura, búscate a otro, Jehová. Sin embargo, cuando se busca a otro, y a mí no me va a decir nada. Y Dios nos mira y dice, ay, Dios mío, qué pueblito. No importa, siempre se quejan. Pero a mí no había otro. Porque era difícil. Pero cuando no te llaman y te skip, entonces te quejas. Y Moisés decide una revelación tremenda. ¿Cuántos se han gozado con la salsa que arde y no se consume? En los cultos ahí. Yo me he gozado, yo no lo niego. Hay gente que está recibiendo una visión, una palabra de Dios extraordinaria. Y a mí usted no me diga que usted se quiere quedar donde hay unción. No me diga que no. No me diga que no. No me diga que no. El problema es que Moisés tenía esa visión, pero nada iba a pasar hasta que no diera él. Iba a ser difícil, pero todo comenzaba con un primer paso. Y vio la gloria de Dios. Nehemías, cuando le dijeron la situación horrible que estaba su Jerusalén, Nehemías lloró, dice la Biblia. Nehemías ayunó. Nehemías gimió. Nehemías confesó hasta el pecado de sus antepasados. Nehemías intercedió. Nehemías hizo todo eso.
Hasta que se enfrentó al rey, el rey lo miró y le dijo, tu carita no se ve hoy como de costumbre. Él era el copero. Y el miedo de que el rey viera una cara triste para aquel entonces en un copero era, este está culpable porque le echó veneno al vino que me va a dar. Y el rey ahí mismo lo podía mandar. Métase en los zapatos de la gente que Dios llama. Pero Dios le había dado una visión, que fuera a Jerusalén a reedificarla. Y en ese momento Nehemías tenía que ser valiente, como tú y yo tenemos que ser valientes con la visión que Dios nos ha dado. Parece imposible, parece debido a muerte, parece que vamos a hacer el ridículo. Pues existe el peligro de que hagamos un gran ridículo, que las cosas no salgan. Y cuando no salgan, digan que no era Dios, que eran sueños inflados nuestros. Todo el que tiene visión tiene que tener esta lucha. Se van a reír de mí, no me van a respaldar, y todo eso en el corazón de Nehemías. Cuando el rey le preguntó, le dijo, envíame, y dio el primer paso. Podía morir. Lo que pasó fue que el rey, ya Dios le había hecho agua al corazón, y le dijo, ¿qué necesitas? Te voy a dar seguridad, te voy a dar los materiales, te voy a dar los recursos. En otras palabras, cuando Dios llama y da una visión, Dios provee. Pero ¿qué pasó? Nehemías tuvo que dar. Y el primer paso rompió. Los cielos se abrieron y empezó a fluir la bendición de Dios. Hay gente aquí encuando visiones, pero no dan el primer paso. Y por último, la importancia del primer paso cuando queremos ir a otro nivel. Las iglesias están llenas de gente que quiere ir a otro nivel, pero sentaditos haciendo lo mismo. Alguien dijo que la mejor definición de lo que es insanidad, es alguien que sigue haciendo lo mismo y espera resultados diferentes. ¿Usted quiere ir a otro nivel? ¿Usted quiere ver el poder de Dios fluyendo en su vida? Hay gente que no. Yo voy a hablar ahora con todo respeto con los que quieren. Porque yo sé que hay gente, de hecho hay gente que me ha dicho en mi cara que ellos están bien así. Que por qué yo insisto tanto. Hermano, no venga a negar lo que usted me lo ha dicho. Yo no voy a decir nombre. Eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que hay gente que es honesta, están equivocados, pero son honestos. Y me han dicho a mí en la cara, pastor, deje de estar insistiendo que hay que crecer. ¿Qué voy a crecer yo? Y yo estoy bien así. Yo estoy cómodo así. Si por mí fuera, la iglesia se quedaría como está. Que ya yo conozco a todo el mundo, me caen bien, y así no tengo que bregar con algún sangrigordo que se convierte por ahí. El único crédito que gente así merece es que se atreve a decirlo, y ya yo tengo mejor razón para cómo orar. Hay gente que piensa lo mismo, no lo dice. Eso no es nuevo. Hay gente que se quiere quedar donde está. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Abraham, para ir a otro nivel, tuvo que sacrificar a Isaac, que era lo más que él amaba. Y él no tenía evidencia empírica y científica. No tenía garantías naturales que si él iba y sacrificaba a ese muchacho, Dios se lo iba a devolver. Pero él tenía fe de que si moría, Dios era capaz hasta de resucitarlo, dice Romano. Y él fue a sacrificarle a Isaac. En este año, ¿cuál es el Isaac que tú tienes que sacrificar? Para que entres a otro nivel. Cuando levantó el puñal, Dios lo detuvo. Ahí está la experiencia en Génesis. Dijo, no, ahora yo veo
que tú tienes temor mío en tu corazón. Fue a partir de eso que Abraham comenzó a llamarse amigo de Dios y entró a otro nivel. Fue a partir de eso que Abraham fue reconocido como el padre de la fe. Fue a partir de eso que se consolidó el pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Nosotros queremos ir a otro nivel, pero no queremos sacrificar nada. El pastor llama a un ayuno, nada. El pastor llama, vamos a orar antes, nada. Nada, no queremos sacrificar nada. Pues quédese en ese nivel. Pastor, no sea así. Pues, ¿qué quiere que le diga? Díganme, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué más le puedo decir si Dios nos quiere llevar a otro nivel? Para que sea mayor el peso de su gloria. Y tu casa, tu parentela, todo lo que tú hagas, tenga una bendición, un nivel de unción mayor. Dios está desesperado buscando gente que esté dispuesta a moverse a otro nivel. La viuda tuvo que darle a Elías lo último que le quedaba. Eso último que nos queda a nosotros. Ese billetito de 20 último que te queda bien enrollado en la última esquina del bolsillo, como si tú no lo supieras, que está ahí. ¿Cuántos los hombres que tienen cartera, tienen escondite? Para que usted lo esconde si usted sabe que lo tiene ahí. Y cuando eso es lo último que queda, soltar lo último que te queda. Los padres que tenemos hijos, tenemos hambre, estamos comiendo, tenemos un pedazo de cadera, de muslo bien frito y un arrocito blanco con tocino y una raja de aguacate. Y hemos planeado toda la travesía de la comida para ese último bocado. ¿Cuántos saben lo que yo estoy diciendo? Y cuando ya va para adentro, aparece tu mujer. Es como si estaba esperando. O aparece el nene de la nada, tu hijo, y te lo pide. Y tu mano tiembla. Y tú no sabes si coger el tenedor y dárselo con el mismo tenedor, píchale la mano. Yo tengo la sospecha que no estoy solo. Dios nos pide lo último que nos queda. Y cada vez que Dios te pida lo último que te queda, prepárate, que es que te quiere mover a otro nivel. Te quiere mover a otro nivel. Cuando ella le dio a Elías, que representaba a Dios, lo último que le quedaba, ¿qué pasó? Pero ella tuvo que dar el primer paso. Y se lo dio. Y Dios le abrió una puerta de provisión que no faltó. Pedro tuvo que sacar el pie del bote, así como la hermana tuvo que sacar el celular de la cartera. ¡Alaba! Tuvo que dar el primer paso, porque quejarse que sonaba no era suficiente. ¿Bien? Tuvo que dar el primer paso. Pedro estaba en el bote. Ustedes conocen la historia, pero sabemos que esa es una historia donde se prueba la fe en la palabra versus la zona de comodidad que todos los evangélicos vivimos. Todos, sin excepción. Usted y yo, todos vivimos en una zona de comodidad, donde nos sentimos cómodos. Y Dios se nos mete en la comodidad. Y cuando Dios se nos mete en la comodidad,
nos da una palabra. Y le dio una palabra a Pedro. Le dijo, ven. Pedro, si eres tú, di que yo vaya yo. Le dio la palabra. Le dijo, ven. Pero ¿qué pasaba si Pedro iba? Tenía que sacar el pie del bote. Y Pedro miraba el bote y miraba a los otros que hacían. Conmigo no cuente. Y si me hundo, y si trago agua, y si esto, y si lo otro. Pero era que Dios había hablado, hermano. ¿A cuánto Dios le ha hablado aquí? Pero usted tiene una comodidad, ¿entiende? Usted tiene una comodidad, usted no quiere salir de ahí. Hay que evangelizar una ciudad, hay que ir por un tiempo y saturar ese espacio, levantarse. No, pero es que yo me siento cómodo, lo mío es el culto dos veces en la semana y se acabó. Pero Dios te dijo, ven. Y tú dices, no. Porque tú no quieres soltar tu comfort zone. Y Pedro lo hizo, pero tuvo que dar el primer paso. Cuando en Lucas 5 viene de pescar, no ha pescado nada. Entonces el otro desafío, que el Señor le dice, tira la red. En este es la fe en la palabra. El Señor le dijo, tira la red. El Señor. Diga conmigo el Señor. El Señor fue el que se lo dijo, hermano. No era juego, fue el Señor. Pero ¿qué pasaba? Ahí no era la comodidad, ahí era la razón. La razón. ¿Qué le decía la razón? Si yo acabo de venir de ahí no he pescado nada, ni un catarro he pescado, ni una bota. Usted sabe cuando la razón le dice una cosa y la palabra de Dios le dice otra. Y Pedro no le quedaba de otra, ni a ti tampoco, ni a mí. Cuando Dios dice tira la red en contra de la razón, aunque parezca que no, algo grande va a pasar. Pero pasa cuando tú das el primer paso. Y él tiró la red y dijo, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra. Porque el asalto de la lógica era brutal y descomunal. Y tiró la red en su palabra. Y nunca había pescado tanto. Todo eso por el primer paso. Y yo concluyo diciéndote, hermano, el primer paso es el más importante. Porque ese paso traza el camino que te conduce a todas las bendiciones que Dios quiere depositar en tu vida. Marca este año con ese primer paso que tienes que dar. Márcalo. Márcalo. Si tú quieres ser salvo, tienes que dar ese primer paso. Si quieres perdonar y ser perdonado, tienes que dar ese primer paso. De aquí sal y reconcíliate. De aquí sal y ve y pide perdón. O ve y dile a alguien, tú me ofendiste, yo me siento ofendido. Da el primer paso. Sé bíblico, créele a Dios. Este año va a ser transformador si tú das el primer paso. De aquí sal restaurado, restaurado. No te vayas, no te vayas, no te vayas sin dar ese primer paso. Y ven a los brazos del Padre para que te restaure. Si quieres ser sanado, da ese primer paso en fe. Si Dios te está llamando, da ese primer paso. Si hay una visión, da ese primer paso y dice, por lo menos empiezo a abrazarla y a caminar con eso. Que Dios abra camino. Después vamos a hablar de lo que pasa en el camino. Pero en el camino no se puede hablar de lo que pasa hasta que no dé el primer paso. Si quieres ir a otro nivel, necesitas dar ese primer paso. Agradecemos su sintonía y esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida.
Recuerde, si está buscando una iglesia a la cual asistir, puede visitar nuestra Iglesia Bautista Emanuel en el 258 de la Harriet Street en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico. Los viernes, también a las 7, tenemos Noche de Jóvenes. Y todos los domingos a las 9:30 de la mañana celebramos nuestro poderoso culto de adoración y predicación. Para mayor información, o si desea obtener una copia del mensaje de hoy, favor de comunicarse con nosotros al 203-334-1948 o visite nuestro sitio en el internet www.iglesiabautistaemanuel.org. Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima semana desde la Iglesia Bautista Emanuel de Bridgeport, Connecticut, donde estaremos con otro Voz Emanuel.